Marcela Zapata Mesa, soy la directora del proyecto arqueológico Magdala. Soy una de las 3 mujeres que integran este proyecto. Es un proyecto que tiene mucho sentido o tiene mucha importancia desde varios ámbitos. En términos arqueológicos, es un proyecto en donde por primera vez un equipo de mexicanos, en este caso mujeres, recibimos licencia, autorización por parte de la Autoridad de Antigüedades para trabajar y hacer arqueología aquí en Israel, lo cual como mexicanas es muy importante. Nosotros en México tenemos una muy buena escuela de arqueología, tenemos mucha historia en México, pero también siempre es importante que lo que tiene de bueno México pueda salir al extranjero. Y en este caso, la buena arqueología que yo aprendí con mis maestros, de manera particular con la doctora Linda Manzanilla, es una metodología que salió de México para poder trabajar aquí en Israel. Entonces, en términos de ciencia social, este proyecto cobra mucha importancia porque ha sido un proyecto que hemos estado trabajando desde el 2010, encabezado por mexicanas, y que hemos traído voluntarios de distintas partes del mundo, de distintas universidades que han colaborado y que gracias a ellos hemos logrado sacar adelante este proyecto y mantenerlo durante estos ya casi 12 años, que aunque claro, hoy día tendríamos que restarle los 2 años de la pandemia, porque en esos años no pudimos venir, pero al menos tenemos todo este tiempo trabajando, investigando. Aunque no vinimos aquí a Israel en el 2020 y 2021, seguimos trabajando en México con asuntos relacionados para Magdala. Otro ámbito importante que tiene este proyecto es que es un proyecto que se reconoce como un proyecto de arqueología bíblica porque está ubicado en la orilla del Mar de Galilea para el periodo en el que vivió Jesús. Tenemos una cronología aquí en Magdala que va del helenístico tardío, que es el periodo hasmoneo, en donde se establecieron las primeras comunidades judías aquí en la zona de Galilea. Después al siglo I después de Cristo, y de ahí tenemos una historia que se da en continuidad al siglo II y a inicios del siglo III. Y entonces tenemos una cronología muy completa del periodo helenístico tardío al siglo III después de Cristo. Todo esto lo hemos ido entendiendo a través de los materiales arqueológicos como la cerámica, las monedas, el vidrio, que nos han ayudado a darle un fechamiento a este lugar, a este asentamiento, de lo que llevamos excavado hasta el momento. Como áreas importantes que hemos excavado, bueno, pues está detrás de mí la sinagoga, que le excavó la Autoridad de Antigüedades en el 2009. Después tenemos la zona del mercado, la zona de los baños de purificación ritual, que también es un descubrimiento muy importante porque son las únicas instalaciones para realizar inmersiones de pureza, de espiritualidad, que tienen el agua o reciben el agua de manera subterránea y están reconocidos junto con la sinagoga como de los mayores descubrimientos en 50 años en la historia de la arqueología de Israel. Después tenemos 2 unidades domésticas y también unidades de almacenamiento, y por último tenemos la zona del puerto, que son las áreas que hemos estado trabajando en este tiempo. Tenemos 3 hectáreas de terreno por excavar, de las cuales solamente hemos excavado 5,000 metros cuadrados, lo cual es muy poco en relación a la extensión de terreno que tenemos. Y entonces eso también le da una relevancia importante a este proyecto. Su cronología es un asentamiento que coincide con la vida pública de Jesús. Hay varios evangelios en donde se hace mención a Jesús caminando por la orilla del Mar de Galilea, cruzando de un lado a otro del Mar de Galilea, y también se hace referencia a Jesús en el Mar de Galilea con sus apóstoles, con sus discípulos, pescando, ayudándoles, incluso eligiéndolos para ser pescadores de hombre. Y tenemos muchas escenas del evangelio que se pudieron haber realizado o tuvieron lugar en la orilla del Mar de Galilea. En otro sentido también, hablando de María Magdalena, aunque la Biblia no menciona, en los evangelios no mencionan de manera explícita a Magdala como un lugar, sí sabemos de Magdala por María la de Magdala, María Magdalena. Y entonces aquí, al menos la tradición ubica a María Magdalena como el lugar en donde ella pudo haber nacido o el lugar en donde ella pudo haber vivido. Y entonces estamos en un lugar que además cobra sentido para la historia judía y también para la historia cristiana, porque estamos hablando de un asentamiento judío, de tradiciones judías,
María Magdalena era judía, Jesús era judío, sus apóstoles eran judíos, y entonces toda la vida judía que nosotros tenemos la evidencia a través de los objetos o los materiales arqueológicos nos ayuda a entender también cómo debió de haber sido la vida de María Magdalena, la vida de Jesús y sus apóstoles alrededor del mar de Galilea. Entonces también tiene sentido para el judaísmo y para el cristianismo como este encuentro y como esta comprensión de los judíos como nuestros hermanos mayores en la fe y el cristianismo, cómo se va entrelazando esta historia. Tiene también mucho sentido este proyecto porque es un proyecto que si yo ahorita me pusiera a hacer como un conteo de cuántos voluntarios han pasado por Magdala, pues tendría que decir que han sido más de 3,000 voluntarios desde que empezamos hasta hoy día, voluntarios que han venido de todas partes del mundo, pero que de manera particular, y eso siempre ha llamado mucho la atención, hay algo en Magdala que atrae a las mujeres. La gran mayoría de los voluntarios que hemos tenido han sido mujeres. No me pregunten por qué, porque no les tengo una respuesta como científica, no la hay, pero cuando hacemos el conteo, somos más mujeres las que estamos trabajando en Magdala que hombres. Y uno se podría imaginar, claro, son más hombres porque la arqueología es una disciplina que implica fuerza, que implica como mayor resistencia, hay que cargar piedras, cubetas, hay que cernir la tierra, hay que estar de pronto en posturas un poco incómodas, en cuclillas, sentados, cargando objetos, cargando piedras. Y uno pensaría que esas actividades son como más propias para los hombres. Y la realidad es que las mujeres que han venido a Magdala, que son más que los hombres, han tenido la suficiente fuerza, el suficiente coraje como para poder demostrar que podemos hacer actividades en conjunto y en equipo, que no es que es uno más que el otro, sino que tanto hombres como mujeres trabajando en equipo podemos hacer muchas cosas. Pero sí es cierto que en Magdala la historia del voluntariado se cuenta más en términos de las mujeres que han venido y que han estado aquí en Magdala y que han obviamente pues algunas y algunos voluntarios cambiado su vida al estar aquí en Magdala y otros han tenido una experiencia también muy profunda al conocer la historia, al entender un poquito más cómo se vivía en el siglo I, cómo se vivía en la época de Jesús. También este asentamiento es importante porque alrededor del mar de Galilea pues es el único sitio arqueológico que todavía queda libre, por así decirlo, para seguir excavando y para poder comprender la historia que hay en relación al judaísmo y los inicios del cristianismo. Y entonces, si se fijan, el proyecto tiene como muchos, ¿cómo decirlo?, como bordes que entre todos van conformando la historia del proyecto arqueológico y de Magdala en sí, de todo lo que es la historia de Magdala Center, del proyecto arqueológico Magdala. Para mí, en términos personales, este proyecto es mi proyecto de vida, es lo que le ha dado sentido a mi profesión como arqueóloga. Es como el culmen del sueño que siempre tuve de trabajar en Egipto, que lo logré y lo pude hacer en el 2008. Y después también el sueño de poder trabajar aquí en Israel. Yo no quería ser directora de ningún proyecto, jamás pasó por mi mente dirigir un proyecto. Yo solamente quería excavar. A mí lo que más me gusta de la arqueología es excavar. Y es lo último que hago como directora del proyecto. Pero cuando tengo un ratito y puedo hacer algo, sí es así como de agarrar mi cucharilla y ponerme a excavar y me da paz, me tranquiliza. Algunos es como ya quiero encontrar algo. Para mí es como ir sacando tierra, es como ir viendo cómo va pasando la historia a través de esa tierra y cómo se va de pronto dejando ver un objeto de cerámica, de metal o alguna moneda o algún objeto de vidrio. Yo por mí misma no he hecho ningún descubrimiento, no tengo ningún objeto en el registro que diga descubierto por Marcela Zapata, pero puedo decir que comparto el descubrimiento de cada uno de los voluntarios y de todos los que se han sumado a este proyecto. Pero sí, Magdala es el proyecto de mi vida que le ha dado más fuerza a mi vocación y a mi profesión de arqueóloga. Yo siempre he dicho que soy arqueóloga por profesión, pero sobre todo por vocación.
como cualquier disciplina, la arqueología requiere de ciertas habilidades o ciertas cualidades, y una de ellas es la paciencia y la humildad. A veces a los arqueólogos se nos olvida la humildad, pero requerimos de tener mucha humildad para recibir críticas, aportes de parte de otros académicos, y también para poder nosotros ser firmes, con contundencia, y decir cuáles son nuestras interpretaciones y con qué lo soportamos o sustentamos las ideas que tenemos. Yo no sé cuánto tiempo más vaya a estar aquí en Magdala, pero al menos sí puedo decir que otros 10 años yo creo que todavía me da para estar aquí. Y en un futuro, no lo sé, se está formando una escuela entre Andrea y Rosaura y otros arqueólogos que quieren trabajar aquí, que tienen el interés de venir. Y bueno, también para un arqueólogo, como cualquier disciplina, es importante dejar algo. Entonces, no solamente legar un proyecto, sino también dejar una escuela, dejar alumnos o arqueólogos que puedan continuar con el trabajo que yo inicié. A mí me tocó picar piedra, literalmente, y cargar toda una piedra de pípila. Y va a llegar un momento en que yo esa piedra la pase a otro, y será un momento en el que, pues, llegue yo a decir, ya, cumplí lo que tenía que hacer, mi vida está plena, está satisfecha, no porque ahorita no esté plena, no esté satisfecha, pero llegará un momento en el que diga, hasta aquí llegué y dejaré Magdala, pero creo que he dejado una huella y pues bueno, también espero que futuras generaciones sigan dejando esa huella y quede plasmado en cada una de estas piedras, en cada uno de estos contextos que hemos logrado ir descubriendo, y también que podamos ir completando esta historia y este rompecabezas de la historia de Magdala. Entonces, creo que es un proyecto que tiene muchas vertientes, pero que a la hora de conjuntarlas o ponerlas todas sobre el tablero, nos ayudan a ir construyendo esta historia. Nos ayuda a entender también la historia de Jesús, la historia de María, la historia del cristianismo, la historia del judaísmo, y obviamente también las transformaciones que ha habido de vida en este lugar, no solamente por contemplar la arqueología, sino también por poder estar directamente en un lugar en el que pudo haber estado Jesús, que es en esta sinagoga, en donde pudo haber caminado por estas calles, por este mercado, igual que María Magdalena. Entonces es un proyecto de vida, y es un proyecto en el que hemos dejado también la vida y la seguiremos dejando.